Los módulos en Python son archivos que contienen código de Python reutilizable, como se indica ahí. Pueden incluir varias funciones, clases, variables, etcétera. ¿Ya? Y aquí hay algunas características claves de los módulos en Python que incluyen la reutilización de código, que indica que los módulos permiten definir funciones, variables y clases una vez y luego importarlas en otros programas o scripts de Python según sea necesario. Otra característica es la organización. Los módulos ayudan a organizar el código relacionado en archivos separados, lo que facilita la navegación y la gestión de proyectos de software más grandes. Y ahí la encapsulación, que los módulos proporcionan un nivel de encapsulación, lo que significa que el código definido en un módulo puede ser ocultado de otros módulos a menos que se importe explícitamente. Los módulos tienen que estar en una extensión .py, ¿ya? Y también indicar que eh, puede ocurrir que nuestro script tiene ya funciones, clases, variables y que ese mismo módulo llame a otros módulos base. Es importante eso porque puede ocurrirle a futuro que estén utilizando alguna librería muy reciente y tengan conflictos con otros módulos de cierta versión. Entonces, y me ha pasado que es tedioso porque uno a veces no sabe que el problema es por las versiones. ¿Ya? Acá en Google Colab podemos crear un archivo .py utilizando este comando. ¿Ya? Porcentaje, write file. Le ponen el nombre de su módulo, extensión py. Y luego escriben el código. Entonces yo voy a hacer una función que es saludar. ¿Ya? Def saludar. Le pasamos el parámetro nombre y retorna un string, que es hola nombre. Entonces yo ejecuto esto y se va a crear un archivo mi primer módulo.py. Entonces, ¿cómo puedo yo importar este módulo? ¿Ya? Hay dos formas. La primera es utilizando esta palabra reservada import y luego uno pone el nombre de su módulo. Una vez puesto el nombre de su módulo, puedo acceder a la función interna. ¿Cómo puedo acceder a la función interna? Utilizando la anotación del punto. Yo lo que tengo que hacer es llamar a mi primer módulo, punto, y a la función. Y en este caso la función era saludar y había que pasarle como parámetro un string. Entonces ejecutamos esta celda de código y nos muestra hola Gabriel. Hay otra forma de importar este módulo, pero queremos importar únicamente la función, sin utilizar la anotación del punto. Para realizar eso, tenemos que utilizar esta palabra reservada. Desde mi primer módulo, quiero importar la función saludar. Entonces, ejecuto este bloque y pueden ver acá que no hay ningún problema. ¿Ya? Estas son dos formas de importar las funciones que contengan sus módulos. Como se mencionó anteriormente, es posible que contenga nuestro script más funciones. Para poder importar más funciones debemos realizar lo siguiente. Bueno, ejecutamos esta celda. Aquí estoy utilizando los comandos de batch. El rm indica remove, de remover este archivo. Entonces yo actualizo acá y se elimina. Estoy haciendo lo mismo anterior, pero ahora estoy creando más funciones. ¿Ya? Creo una función hablar, guardar, eliminar, que solamente retorna un print indicando acá hablar cómo está, se está guardando el archivo y se está eliminando el archivo. Ejecuto todo este bloque de código. Pueden ver que aquí está. Y podemos llamar este módulo e indicar las funciones que queremos. Entonces yo quiero utilizar la función hablar, eliminar y guardar de mi módulo. Bueno, aquí di un error. Dice no podemos importar hablar from primer módulo.
Ya. A veces ocurren esos errores que uno crea un archivo y después se generan unos conflictos. Lo mejor a veces cuando ocurre eso es reiniciar la sesión. Y aquí ven que ejecuté de nuevo la celda y no hubo error. Entonces, utilizo mi función hablar. Entonces me indica cómo estás. Guardar, se está guardando el archivo. Y luego la función eliminar, se está eliminando el archivo. ¿Ya? Entonces esas son formas de crear su archivo, un .py, un script que contiene más funciones y poder importarlas y poder usar la función interna. Python trae paquetes nativos, ¿ya? Yo los que más he visto y he utilizado son el sys, el os, el mat, el random, collection, que eso se ven cuando están documentando con tipado estático, el de JSON y el SQLite para las bases de datos. Ya esto ustedes lo importan, no tienen que instalarlos con un pip install. Por ejemplo, acá yo importo mat y empiezo a utilizar la función interna de mat. Entonces puedo utilizar la raíz cuadrada de 16 y te entrega la raíz cuadrada de 16. Puedo utilizar acceder al número pi con mat.pi. Puedo también acceder a la función seno, ¿ya? Como pueden ver ahí. El OS es para crear directorios, moverse por los directorios, crear archivos, etc. Por ejemplo, aquí esta la función de get cwd te indica el directorio en el que uno está. Este directorio donde estoy es el content. Y esta función listdir te entrega una lista de lo que tiene tu directorio. Entonces el directorio tiene un archivo oculto.config, tiene mi carpeta, que es un directorio, ese archivo de .py, el py caché, example, sample data, ya que está acá. Y aquí están estos datasets para entrenar modelos, clasificadores, ya, que eso vienen por defecto ahí. Y por último ya los paquetes externos. Yo en mi repositorio van a ver que voy a tener otro archivo de Python donde voy a explicar más en detalle estos módulos NumPy, Matplotlib, pandas, cómo cargar archivos de texto y otros más. Ese va a ir cambiando de acuerdo al curso y de los paquetes. Yo igual pretendo ir enseñándole los métodos que tienen cada paquete o atributos y cómo se utiliza. Entonces, para el curso se utilizará principalmente el framework NumPy y Matplotlib. Entonces, NumPy se importa de esta forma, import NumPy, y yo le puedo indicar cómo quiero utilizar esta librería. Yo la quiero llamar con np. Esta es la convención. Entonces lo importo y se carga. Y yo puedo crear un array con esta librería NumPy. Y el array, recordemos que es una lista. Yo a esta función de NumPy le tengo que pasar una lista para crear un array. Entonces creo una función array, o sea, una variable array. De aquí pueden ver. Entonces veo de qué tipo es. Es de tipo numpy.n de array. Es de esa clase. Podemos crear un vector que contenga n elementos dentro de un rango. Eso lo podemos hacer con el linspace, que vaya de 0 a 1 y que tenga 50 elementos. Eso va a ser, y esto lo hace internamente. Esto es una función que se encarga de crear, devolver un vector que contenga 50 elementos. Si ustedes quieren hacer eso internamente, unas funciones que hagan eso, lo pueden hacer. Ya, pero ya hay librerías que ya lo hacen. Bueno, yo me puse arriba de la variable y te entrega la documentación. Y aquí ustedes pueden ver. O pueden ir directamente a NumPy y leer la documentación. Y aquí está el vector que generó. ¿Ya? Vector, como pasa a ser de tipo NumPy,
puedo acceder a los atributos. Y uno de los atributos es size, que devuelve el tamaño. Que en este caso yo le indiqué que quería 50 elementos. Entonces el tamaño va a ser de 50. También puedo utilizar el len, que es una función interna de Python, que también te devuelve el largo de tu array. O los elementos que tiene, el tamaño total. También está el atributo shape, que te devuelve la forma. Que de la forma sería una tupla que te entrega. ¿Ya? En este caso de 50 elementos. Si fuera una matriz, te entregaría más valores. Esto es lo más básico de NumPy, ¿ya? Con respecto a Matplotlib, ustedes para importar Matplotlib utilizan esta sintaxis: import matplotlib.pyplot as plt. Entonces vamos a utilizar esta librería y la función interna es como plt.plot, ¿ya? Entonces creamos una recta, en este caso sería un vector que vaya de 0 a 10 y que tenga 10 elementos. Ya, y voy a crear una función que van a ser estos mismos elementos y los puedo plotear. Y aquí pueden ver una gráfica de lo más básico, ¿ya? En el otro archivo que va a estar en GitHub voy a ir explicando más en detalles cómo pueden ponerle una grilla, etiquetas, títulos títulos en el eje X, en el eje Y, cambiar los colores de la gráfica, pueden plotear imágenes y muchas otras cosas más. Y aquí yo les dejo una nota que es importante revisar la documentación para entender qué hace cada cosa. Eso es bien importante, que aprendan a leer la documentación. Eso con la parte de los módulos, ¿ya? Y ahora quedaría la introducción a la programación orientada a objetos.